Hola. Hola, muy buen día. Buen A ver, día, Javier, Bernardita, Hola Marce. Marcela. gracias, Carol. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una jornada más del programa Liderazgo Consciente en Abra Laboratorio de Aprendizaje. Bueno, el día de hoy estamos junto a Marcela Encina de Fundación Mindfulness, quien abordará el tema Bases para un liderazgo auténtico y consciente. Bienvenida, Marce, también. Gracias, Carol. Muchas gracias. Bienvenida, Bernie, Javier. ¿Cómo Hola. están? Tempranito. Tempranito, está bien. ¿Ah? A quien madruga, Dios lo ayuda, dice por ahí ese refrán. Muy antiguo. Bien. Bien, hoy día les voy a contar, vamos a hacer un poquitito vamos a poner un poquito de contexto para que esperemos que lleguen ahí otros invitados que estaban presentes para llegar. Entonces hoy día estamos en la cuarta sesión de nuestro programa de liderazgo consciente. Este programa ha abordado, ¿no es cierto?, el enfoque del liderazgo consciente de la Yanis Marturano. Yanis Marturano es una alta ejecutiva norteamericana que se ha dedicado en su trabajo liderando empresas. En un momento conoció la práctica de mindfulness y ella se sentía bastante agobiada ya con su trabajo, con todo lo que estaba haciendo, y por lo tanto decidió irse a un retiro de mindfulness, en ese momento con John Kabat-Zinn y con Saki Santorelli. Y en este retiro de mindfulness, ella encontró que efectivamente le entregaba la claridad necesaria, el enfoque y muchas herramientas que servían para su proceso como líder en una organización donde estaba además implementando muchísimos cambios. Entonces empezó a trabajar el enfoque del liderazgo basado en mindfulness con 4 características principales. Básicamente, desarrollar la claridad necesaria que se desarrolla bajo la práctica de mindfulness, la claridad, el enfoque, el poder poner la atención y dirigir la atención a lo que estime uno en ese momento, ¿no es cierto?, de estar en el momento presente y de poder poner atención ahí a la experiencia del momento presente. Esto desarrolla la creatividad y por lo tanto el proceso de innovación y de creatividad tan importante también en la gestión del liderazgo. Y finalmente, cómo la compasión, la amabilidad, la empatía y los vínculos saludables generaban, ¿no es cierto?, mayor productividad en las organizaciones y además lograban tener un enfoque más relacional en el contexto de las organizaciones. También un poco disminuir lo que hoy día, en el caso de lo que vamos a ver hoy día, con amabilidad, disminuir un poco lo que es la autoridad que muchas veces ejerce el líder, ¿no es cierto? Y que a veces está dada porque esos supuestos de que hay que tomar decisiones duras o de que la amabilidad es un signo de debilidad. Por lo tanto, en este concepto de que la amabilidad es un signo de debilidad o de que no puedo ser amable porque tengo que tomar decisiones duras, exigentes en el contexto de la empresa, de la organización, es que ella crea este enfoque para lograr la excelencia en el liderazgo. Y eso es lo que hemos estado viendo durante estas 4 sesiones. Hoy es nuestra última sesión y esta última sesión tiene que ver con cómo desarrollamos un liderazgo más empático y más amable para lograr los resultados que nosotros queremos lograr al interior de la organización. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Entonces vamos a partir con una práctica, ¿les parece? Vamos a partir con una práctica para traer nuestra atención a este momento. Y una práctica donde vamos a ver el inventario de la conciencia. Vamos a ir tomando atención a distintos aspectos de nuestra mente, de nuestra conciencia en general. Así que las invito a tomar asiento en una postura cómoda, en una postura amable, atenta.
con la espalda recta, si estamos en una silla con las piernas en paralelo, con los pies bien apoyados sobre el piso. Relajamos los hombros, con las manos apoyadas sobre nuestro regazo o sobre nuestras piernas. Relajamos los músculos de la cara. Soltamos y vamos a hacer un par de inhalaciones más lentas y profundas para inhalar por la nariz, soltar por la boca, soltar toda aquella tensión que podamos sentir en este momento. Así que vamos inhalando por la nariz y exhalando por la boca, y al exhalar vamos soltando aquella tensión que podamos identificar en alguna zona de nuestro cuerpo. Y luego de hacer este par de respiraciones más lentas y profundas, vamos a conectar con nuestra propia respiración. Notando cada inhalación y cada exhalación. Sin querer cambiarla, sin querer modificarla. Simplemente observando el fluir natural de tu propia respiración. Y al inhalar, sé que estoy inhalando, y al exhalar, sé que estoy exhalando. Con nuestra atención en nuestra respiración, vamos a notar que en algún momento la mente se distrae y perdemos el foco de atención. Y nos vamos a los pensamientos. Y simplemente vamos a observar esos pensamientos, sin juzgarlos. Y vamos a observar si el pensamiento es más rápido o más lento. Si el pensamiento es más denso o más liviano. No vamos a observar los contenidos del pensamiento, sino básicamente cómo es ese pensamiento, cómo se percibe, cómo se siente. Y vamos ahora a tomar atención al cuerpo, a las sensaciones corporales. Quizás podamos notar las sensaciones de temperatura, o sensaciones de presión o de tensión. Quizás en alguna zona de nuestro cuerpo en particular, pueden ser las manos, pueden ser los pies. ¿En qué zona del cuerpo notamos alguna sensación? Simplemente la observamos, notando cómo es esa sensación.
sin querer cambiarla, simplemente observamos. Y entrando en contacto con las sensaciones corporales, vamos a también cambiar el foco de nuestra atención para observar nuestra emoción, nuestro estado emocional en el que estamos ahora, los sentimientos que pueden estar primando ahora, la emoción que está presente. Simplemente, al igual que hemos hecho con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones, con nuestra respiración, simplemente observamos ese estado emocional, esa emoción predominante, esa sensación que se presenta, ese sentimiento. Y lo observamos. Lo acogemos. Y lo abrazamos. Y vamos ahora a tomar contacto nuevamente con nuestra respiración. Tal cual como es. Para volver a traer nuestra atención a este espacio, a este momento presente. Habiendo observado nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Y pudiendo conectar en este momento con todo lo que traemos. Y podemos suavemente comenzar a abrir los ojos y volver a poner nuestra atención acá. Bien. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, hola Marcela. Hola Paz. Bien. Bonito sería el que quiere, la que quiere escucharles así en una palabra, cómo están, cómo estuvo la práctica, este espacio breve de encuentro con todo lo que traemos y cómo llegamos acá hoy. Entusiastas. Pero entusiasta. Bienvenido el entusiasmo, Paz. ¿Quién más? A mí me dejó ordenadita, como planifiqué el día. Okay. Planificada. Javier. Bien, me calma. Además que tuve justo una llamada extra al partir, pero me conecté con facilidad posteriormente, pero eso es lo rico que tiene, que te deja y te da la pausa, o por lo menos a mí me dio la pausa. Ok, bien, tan importante, Carol, ¿cómo estás? También ahí, estás acá presente. Bien, de verdad logré entrar como en relajo, que no había podido en todos estos días de la semana pasada. Conecté. Bienvenida, Carol, también. Bien, Carla, Vale, que me imagino que es la Marcela. Hola Marcela, mucho gusto.
Hola, Ya, vamos a poner Carla. aquí la cámara, lo que pasa es que estoy justo en la oficina, entonces estamos... No te preocupes. Hola. Hola, bienvenida. Hola, Carla. Y la Marce Uliarte. Bien, entonces hoy día importante, como hemos visto en algún momento, qué importante sería comenzar en nuestro rol de líderes, poder acompañar o empezar, por ejemplo, una reunión llamando y convocando a un espacio de poder llegar, a un espacio de poder prestar atención amablemente, ¿no es cierto?, a las sensaciones, a lo que estamos, a cómo llegamos, a poder preguntarnos y conectar cómo llegamos. Eso es un acto también de amabilidad hacia el otro, de preocupación hacia quienes estamos acompañando en nuestro rol de líderes, y sin lugar a dudas genera un cambio en la dinámica, por ejemplo, para comenzar una reunión, donde hace que podamos estar mucho más conectados y que además notemos esa presencia nuestra como líderes, que los otros las puedan notar y que el otro también se pueda sentir acompañado y que se pueda sentir validado, respetado, reconocido en ese espacio. Hoy vamos a hablar, como les decía, sobre la amabilidad y sobre la empatía en el liderazgo. Dos cualidades que son muy importantes a la hora de generar vínculos más saludables, a la hora de poder dentro de la organización conectar, lograr mayor productividad, lograr una organización o un resultado distinto al que estamos esperando. Así que les voy a compartir aquí pantalla para comenzar hoy día con nuestra cuarta sesión de liderazgo consciente. Bien. ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué vamos a partir con la amabilidad? ¿Por qué sería importante la amabilidad en la organización, en nuestro rol de líderes? Porque la amabilidad favorece un ambiente de trabajo más armónico, permite evitar el estrés y genera, que esto es tremendamente importante, una mayor colaboración en los equipos de trabajo. O sea, no estamos solos, sino que en ese trabajo colaborativo y cooperativo podemos lograr mejores resultados. Y esa amabilidad, y que la vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo en el transcurso de la sesión, no solamente la tenemos con los demás, sino que también es una habilidad que tenemos que aprender a desarrollar con nosotros mismos. No solo vamos a extenderla ni la vamos a ofrecer al resto, sino que en nuestro rol de líder es indispensable que nosotros también podamos comenzar a ser amables con nosotros mismos para fomentar un liderazgo más consciente y más presente. Y esa amabilidad la comenzamos a desarrollar internamente, a darnos cuenta y a tomar conciencia qué tan amables estamos siendo también en el trato que tenemos con nosotros mismos, en nuestra autoexigencia, en nuestra autocrítica, en ese rol de líderes que muchas veces nos criticamos excesivamente, ¿no es cierto? Y eso tampoco nos permite ver lo que tenemos que hacer, la planificación, la organización de lo que tenemos que desarrollar de una manera mucho más amplia y objetiva. En el contexto de las organizaciones es uno de los aspectos, la amabilidad es uno de los aspectos fundamentales y muy importantes en la relación de liderazgo, porque también nos permite moderar un poco lo que son los excesos de autoridad. Como les decía al inicio, este exceso de autoridad que a veces en esta concepción del líder que tiene que tomar decisiones duras y que la amabilidad frente a esas decisiones duras que tiene que tomar sería un signo de debilidad, o que si se presenta amable realmente no le permitiría al líder, ¿no es cierto?, tomar esas decisiones importantes o que a veces son bastante difíciles, y se confunde amabilidad como si fuera un signo de debilidad. Y vamos a ver que la amabilidad no es un signo de debilidad y que por el contrario permite fomentar al interior de la organización y permite fomentar con nuestros liderados una relación, como dice acá, más colaborativa, que va a favorecer un ambiente de trabajo mucho más armónico y que también va a permitir reducir o evitar a veces situaciones de estrés. ¿Cómo somos como líderes amables? ¿Qué podemos decir también de qué entendemos de amabilidad? ¿Qué entendemos por amabilidad? ¿Qué es la amabilidad para nosotros que estamos acá?
¿Qué es ser amable? Como tener una actitud de apertura hacia los demás, que viene de tener apertura con uno mismo, de aceptación, de valoración. Exacto. Bien, la Marce dice un trato justo y cariñoso a mí y a otros, ok. Valoración, aceptación, un trato justo y cariñoso. ¿Qué más podemos decir de la amabilidad? Vamos a entenderla según lo que dice Sharon Salberg. Dice que la amabilidad es una actitud de atención y preocupación tanto por nuestro bienestar como por el de los demás. Y acá les pongo esta foto, ¿no es cierto? Que aunque estemos hablando del liderazgo consciente en la organización, no siempre va a ser nos va a dar una sensación de amabilidad poder mirar un rostro así, una guagua. Entonces la amabilidad es esta actitud de atención y de preocupación por nuestro bienestar y por el de los demás. Y desde acá se desprenden dos palabras que son muy importantes, que estamos hablando de atención. ¿Qué significa esta actitud de atención hacia el resto? ¿Y qué significa este bienestar? Y es lo que vamos a ir desarrollando también a lo largo de esta presentación. Entonces también cuando hablamos de amabilidad, yo les decía que a veces lo confundimos y que la amabilidad no solamente es hacia el resto, o hacia los otros, sino que también la amabilidad es hacia nosotros mismos, y también la amabilidad es poder aceptar del otro hacia nosotros un gesto amable, un gesto atento, un gesto de preocupación hacia nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de amabilidad, no podemos considerar la amabilidad solo hacia el otro, sino que también tenemos que incluir en esa amabilidad la amabilidad que tenemos hacia nosotros mismos y la capacidad de aceptar un acto de amabilidad hacia nosotros. Si no, vamos a estar hablando de lo que se dice una falsa amabilidad, y realmente no vamos a estar comprendiendo y trabajando y desarrollando la amabilidad. También cuando hablamos de amabilidad, o lo que no se entiende por amabilidad, o esta falsa amabilidad, es pensar que somos débiles, o es pensar que si somos amables somos torpes, o que si somos amables estamos siendo manipuladores, ¿no es cierto? Porque queremos conseguir algo. Entonces, estoy siendo amable porque quiero conseguir algo, o estoy siendo débil porque estoy tolerando, por ejemplo, una agresión, o estoy tolerando un llamado de atención, o estoy tolerando un maltrato. Eso sería, ¿no es cierto?, una falsa amabilidad, porque la amabilidad no es ser débil, no es tolerar una agresión, no es tolerar un maltrato, sino que también aprender a poner límites, a definir ahí tu punto tu límite, tu margen, donde realmente nos podamos encontrar en ese espacio, donde tratemos y nos aceptemos también en eso. Tampoco significa actuar sin considerar, ¿no es cierto?, la verdadera necesidad del otro. A veces que podemos hacer un gesto porque estamos siendo amables, pero realmente no estamos poniendo en contexto cómo el otro y qué necesidad tiene realmente el otro en ese acto que nosotros podamos estar realizando. También es considerar que la amabilidad es un exceso de emoción, donde nos podemos mostrar a veces tan comprensivos, y eso no provoca, ¿no es cierto?, ninguna acción útil en el resultado de lo que nosotros queremos lograr, especialmente cuando somos líderes y estamos acompañando equipos. Y tampoco es la lástima, tampoco es que voy a ser amable y voy a sentir un sentimiento de superioridad hacia el otro, o voy a sentir lástima hacia el otro, y por eso soy amable. Entonces no vamos a confundir la amabilidad ni con la lástima, ni con el sentimentalismo, ni con la manipulación, ni con que tengamos que ser torpes en eso o que la amabilidad sea débil. Muy por el contrario, la amabilidad, ¿no es cierto?, es este deseo profundo de bienestar por nosotros mismos y por los demás, junto con además, al igual que la autocompasión y la compasión, como vimos en la sesión anterior, la voluntad de actuar a partir de ese deseo. O sea, yo voy a reconocer y voy a querer el bienestar del otro y el bienestar mío, pero además voy a hacer algo por alivianar o por desarrollar ese bienestar. Ser amable también implica ver lo que está pasando y cómo responder a lo que está pasando con sabiduría
cómo vamos realmente conectando con la necesidad del otro, cómo vamos identificando lo que al otro le pasa y lo que a nosotros nos pasa, y cómo podemos actuar con la suficiente sabiduría, comprensión, con esa capacidad de estar atentos y de estar presentes en este liderazgo más consciente para acompañar al otro en lo que es su real necesidad y en lo que nosotros realmente queremos lograr y desarrollar. ¿Cómo podemos cultivar la amabilidad? En nosotros mismos o hacia los otros, a través de los gestos, del tacto de los gestos que expresen cariño, ternura, amabilidad. Podemos hacer una, ¿no es cierto?, con nosotros, un autoabrazo, podemos hacer un gesto de acariciarnos a veces el rostro, el cuello, los brazos, gestos que podemos realmente trabajar para acompañarlo. O ese poder tocar a alguien en el hombro, poder hacerle un cariñito en la cabeza, poder entregar algo que realmente pueda transmitir este tacto y esta expresión de cariño, de ternura y de amabilidad hacia el otro. Otra forma de cultivar la amabilidad es aprendiendo a soltar un poco esta autocrítica. ¿Y cómo soltamos la autocrítica? Primero reconociendo que también nosotros somos y podemos ser imperfectos, que podemos equivocarnos, que podemos tener y que podemos haber desarrollado acciones negativas, sin embargo también podemos aprender de ellas. ¿Ok? Entonces aprendemos a soltar un poco la autocrítica. Y para soltar la autocrítica o para generar un poco para poner una barrera frente a esta autocrítica, es que desarrollamos también la autocompasión. Esta capacidad de comprender el sufrimiento propio y de querer hacer algo por aliviar nuestro propio sufrimiento. El reconocimiento del sufrimiento en nosotros mismos nos permite también reconocer el sufrimiento en el otro, y al reconocer el sufrimiento en el otro podemos realizar y desde ahí podemos ser también más amables. ¿Y cómo somos más amables? Cultivando estos gestos, soltando nuestra autocrítica y siendo más autocompasivos con nosotros mismos. En el terreno del liderazgo, un líder amable, ¿cómo puede ser? Con cosas muy sencillas, actos muy simples y muy cotidianos. Por ejemplo, llamar a la gente por su nombre. A veces tenemos equipos y tampoco usamos, ¿no es cierto?, el nombre o no nos sabemos todos los nombres de los integrantes de nuestro equipo. Ser agradecido. Un líder amable es una persona agradecida, que puede tomar contacto con la gratitud, que puede notar y agradecer las acciones de él mismo y también de su grupo, de quien está acompañando. Sonreír también es un acto de amabilidad, y además la sonrisa es contagiosa, entonces también genera esta empatía, esta relación empática que nos permite estar ahí con este acto tan simple como es la sonrisa. Es un buen oyente, es capaz de sentarse y escuchar con atención plena, o sea, escuchando no solamente para querer contestar, sino que realmente escuchando qué está tratando de decir el otro, en qué sensación está, en qué emoción está, y qué me está pasando a mí con lo que el otro está diciendo. Entonces escuchamos en esta relación de escucha de oreja adentro, escuchando lo que nos pasa a nosotros, y oreja afuera, para poder escuchar también y observar lo que el otro está tratando de decir, o cómo se está sintiendo. Practicando la empatía, que ya vamos a hablar ahí en extenso de la empatía, y ofreciendo siempre la ayuda. Eso en palabras muy simples de cómo podemos, actos concretos y sencillos de cómo podemos cultivar la amabilidad en el liderazgo. El maestro Thich Nhat Hanh decía que con la conciencia amable desarrollamos el aprecio por el bienestar que ya se encuentra en nosotros. O sea, desde ahí, con la conciencia, con esta conciencia amable, podemos también desarrollar este bienestar que está presente en nosotros, que simplemente tenemos que recordar y tenemos que aprender a desarrollar, a cultivarlo, a regar esa semillita que está ahí para que esa semillita crezca y podamos desarrollar este aprecio. Y la amabilidad entonces incluye empatía por nuestro bienestar o preocupación por nuestro bienestar y por los demás, y un sentimiento y de comprensión basado, ¿no es cierto?, en esta comprensión. Ser amable significa entender lo que sucede y tener el valor para actuar. Comentarios ahí
preguntas, ¿qué tan amables estamos siendo con nosotros mismos? ¿Cómo diferenciarías, Marcela, la compasión con la amabilidad? Una como componente de la otra, ¿cuál es más macro que... ¿Cuál contiene a la otra, digamos? ¿La amabilidad, la compasión o la compasión es A más la macro? amabilidad. Mira, no te lo podría decir así como desde la información teórica, porque la verdad es que no sé cuál incluye a la otra. Lo que sí puedo entender es que la amabilidad es este deseo de bienestar, y la compasión, cuando nosotros identificamos el sufrimiento, podemos estar, ¿no es cierto?, y mejorar nuestro bienestar. Por lo tanto, yo diría que la amabilidad es este paraguas más grande que permite integrar la compasión como parte del sufrimiento para poder trabajar en nuestro bienestar. La amabilidad es lo que nosotros hacemos y desarrollamos para mejorar el bienestar de una manera integral. Y la compasión es la identificación del sufrimiento y lo que nosotros hacemos para eliminar ese sufrimiento. Y al eliminar ese sufrimiento, reducir ese sufrimiento, estamos mejorando nuestro bienestar. Ok, como el loving kindness, claro. Como el Exactamente. amor y la compasión. Que sería Exactamente. como la parte de la amorosidad acá. Exacto. De cómo podemos ir desarrollando eso. ¿Cómo podríamos decir, ¿no es cierto?, qué actitud amable, por ejemplo, el día de ayer tuve conmigo? ¿Quién puede reconocer una acción amable que haya hecho consigo mismo el día de ayer? Una. No es fácil. ¿Qué dice la Marce? Dice, me quedé en cama y suspendí las clases. Bien, Marce, estaba enferma. ¿Qué otra cosa podemos hacer? A ver. Haberme alimentado sanamente. Ponte tú. Haberte alimentado ayer sanamente. Hiciste un acto así consciente de alimentación sana. Hacia ti Claro, mismo. podría ser algo amable, ¿no? Con uno mismo. Sí, sí, exactamente. ¿Qué más? Por ejemplo, un acto amable que es importante dentro del liderazgo consciente es aprender a hacer pausas. Las pausas que nosotras podamos hacer durante el día, 2, 3 pausas conscientes, nos permiten primero entrar en contacto con nosotros mismos, con lo que nosotros nos está pasando. Al entrar en contacto con lo que nosotros nos está pasando, estamos trabajando y estamos cultivando nuestro bienestar, por ejemplo, por lo tanto estamos haciendo un acto de amabilidad hacia nosotros mismos. Si nosotros tomamos esas pausas que son importantes para ir desarrollando esa conciencia del momento presente, para parar, para tomar atención a lo que nos está ocurriendo, vamos a ser capaces también de acompañar a otros en esas pausas. Entonces vamos a estar desarrollando un acto de amabilidad hacia nosotros, ¿para qué? Para luego poder ponerlo al servicio de otro en esta excelencia en el liderazgo que queremos lograr, ¿a través de qué? A través de cultivar la atención, a través de cultivar el enfoque, la claridad, la compasión y la creatividad. Entonces, un acto amable, por ejemplo, puede ser, si me detuve a hacer una pausa. Si me detuve, paré, hice una pausa. Si dediqué 5 minutos quizás a tomar un café, y ese café que tomé lo pude tomar conscientemente. ¿Y qué significa haber tomado un café conscientemente? Significa haber prestado atención y haber ocupado todos nuestros sentidos en ese espacio o en ese momento donde estuve solo tomando atención al café que estaba tomando. Momentos en que podamos cultivar esa amabilidad, esa atención hacia nosotros mismos. Bien, continúo entonces. Ok. Dijimos que entonces la amabilidad incluía la empatía. La amabilidad incluye esta empatía o preocupación por nuestro bienestar y por el bienestar de los demás. Entonces, ¿qué vamos a entender por empatía?
Y acá les puse, bueno, igual varias definiciones para poder quedarnos con una final que les voy a compartir. Pero según Holling, la empatía se refiere a la habilidad para ver el mundo, incluyendo el comportamiento y la actitud propia desde el punto de vista de otros. La empatía en el entorno organizacional se refiere a la habilidad de entender los sentimientos y comportamientos de los demás y de esta manera referenciar dichos sentimientos dentro de la organización. Y también Müller se refiere a la empatía como algo colectivo en donde se comparte el deseo de ayudar a los demás. Entonces tenemos distintas definiciones de empatía y también vamos a entender que la empatía es un concepto que está dentro de la inteligencia emocional y que también la podemos definir como este concepto un poco más amplio, como la capacidad de reconocer y de entender las emociones de los demás. Cuando hablamos de inteligencia emocional, podemos decir que es esta capacidad de gestionar nuestras emociones, ¿no es cierto? De reconocer y de gestionar nuestras emociones. Y dentro de la inteligencia emocional hay dos aspectos que son importantes. La inteligencia emocional intrapersonal, que es la capacidad de reconocer y de gestionar nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, y eso incluye una autoconciencia, esa capacidad de darnos cuenta, de saber identificar, ese autocontrol, de poder gestionar nuestras emociones adecuadamente, y también la motivación, que es esta actitud de querer generar una actitud positiva para poder desarrollar y trabajar con nuestras emociones de manera mucho más efectiva. Entonces, vamos a entender que la empatía está dentro de la parte de la inteligencia emocional, que es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de reconocer o reaccionar con las emociones de los demás. Y esta inteligencia emocional interpersonal implica la empatía e implica la habilidad social de interactuar con otros. ¿Ok? Entonces, dentro de este contexto amplio de la inteligencia emocional, vamos a entender que la empatía está dentro de uno de los componentes de la inteligencia emocional, que es la inteligencia interpersonal. Y esto es la capacidad de reconocer y entender las emociones de los demás. ¿Por qué entonces sería importante la empatía hoy día? ¿Por qué creemos que ser empático al interior de la organización y con nosotros en nuestros vínculos podría ser importante? Si estamos hablando de que, ¿no es cierto?, de la empatía es la capacidad de reconocer y de entender las emociones de los demás, de ver una situación a través de los ojos del otro y de entender con qué filtro está interpretando y reconociendo cómo se puede estar sintiendo la otra persona. Entonces, ¿por qué podría ser importante desarrollar la empatía en el liderazgo? ¿Cómo estamos trabajando hoy día? Y especialmente hoy día en esta época, ¿no es cierto?, de pandemia, hay un agotamiento. ¿Cuáles son las emociones o qué está primando hoy día en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis sanitaria? ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Cómo nos hemos vinculado? Yo creo que también la empatía es un componente que te ayuda a generar vínculos basados en la confianza. O sea, si el otro me ve, me puede entender, resuena con lo que me sucede, me abro, confío. No tengo necesidad como de esconderme. Y al confiar también puedo establecer, ¿no es cierto? Puedo ser mucho más productivo porque realmente puedo creer en lo que estoy haciendo, en lo que estoy desarrollando, confiar en mis propias capacidades también. Pero hoy día, cuando nos movemos, ¿no es cierto?, en este contexto donde el estrés es una emoción que está absolutamente desbordada o muy presente, la ansiedad, el agotamiento emocional, la irritabilidad, la incertidumbre, todo esto lleva a que nosotros nos sintamos absolutamente complicados y nos lleva a esas mismas vulnerables, y eso nos lleva a estar y a relacionarnos, ¿no es cierto?, de una manera a veces poco sana al interior de una organización.
y de alguna forma eso nos impide realmente poder gestionar y obtener los resultados que nosotros queremos obtener. Y también dice la Marce que es básico las relaciones interpersonales para cualquier trabajo en equipo y obtener también un resultado. Exactamente. Entonces estamos en esta situación de estrés, en esta situación de incertidumbre, en esta situación de agotamiento, de irritabilidad, que muchas veces nos lleva a cometer muchos errores, nos lleva a ser menos productivo, nos lleva a ser menos empático, el hecho de estar más irritable, nos lleva a tener una relación un poco más desde la defensa, a estar mucho más en el modo defensa. Entonces, eso no nos permite realmente potenciarnos dentro de lo que nosotros podemos desarrollar y por lo tanto dentro de una organización, obviamente, en menos condiciones. Por lo tanto, si un líder es capaz de ser empático, y de transmitir esa seguridad, esa confianza, esa preocupación por el otro en torno a sus emociones, en torno a sus sensaciones, obviamente va a generar que esto sea un buen antídoto para neutralizar esas dificultades y para generar además estados de bienestar positivo en las personas, en nosotros mismos y por lo tanto al interior de la organización. Entonces la empatía funciona como un antídoto que nos permite neutralizar muchas veces todas esas dificultades, toda esa emocionalidad, toda esa irritabilidad, todo ese desborde emocional que muchas veces podemos estar teniendo en estos momentos, y además nos permite generar emociones o experiencias positivas para nosotros y para los demás. Se dice que el liderazgo, ¿no es cierto?, la empatía en el liderazgo es una característica muy importante dentro de los líderes, porque también nos permite contribuir a la creación de mejores condiciones de trabajo, de relaciones positivas, de una cultura organizacional y también de poder obtener los resultados comerciales que muchas veces se esperan al interior de una organización. Entonces, la empatía, para poder desarrollarla, se decía que tenía dos componentes. Un componente cognitivo y un componente afectivo. Y este componente cognitivo tiene que ver más con estos estados mentales, ¿no es cierto?, con poder predecir y explicar el comportamiento, pero a través de un estado mental, a través de una creencia, atribuirlo siempre a esa parte más de creencia, de intención, que es lo que está más en el terreno de la razón. Y también tiene este componente afectivo, que estaría vinculado efectivamente con la capacidad que tenemos de conectarnos con nuestra emocionalidad y de nosotros como líderes y como observadores de este proceso empático, podemos reconocer entonces también este componente afectivo en el otro. Entonces sabemos que hay un observador que está teniendo este proceso empático desde reconociendo este componente más cognitivo, desde la creencia, y este componente más afectivo desde la emocionalidad. ¿Cómo podemos en el liderazgo, cómo podemos saber si nosotros estamos siendo o estamos enfocándonos en esta empatía más cognitiva o en esta empatía más afectiva? ¿Cómo podríamos reconocer si somos líderes y en nuestro rol de liderazgo estamos siendo más enfocados, o cómo nos ponemos en el lugar del otro desde el componente cognitivo y cómo nos ponemos en el lado del otro desde lo más afectivo? Desde lo cognitivo es que tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto?, si yo estuviese en su lugar, ¿qué pensaría? Y desde el componente afectivo, yo me estaría preguntando que si yo estuviese en su lugar, ¿cómo me sentiría? Entonces, si nosotros queremos desarrollar la empatía con nuestro equipo, con nuestros liderados, con nuestros subordinados, como se dice, con la gente a la cual estamos acompañando, lo podemos hacer preguntándonos y tomando foco en este componente cognitivo, pensando en que si estuviese en su lugar, ¿qué pensaría? Y si estuviese en el componente afectivo, ¿qué pensaría? ¿Cómo me sentiría si estuviese yo en su lugar? Y así vamos también pudiendo integrar ambos aspectos de la persona, ¿no es cierto? No somos solamente pensamiento, no somos solamente emoción,
sino que podemos ir reconociendo qué piensas y qué sientes en relación a una situación, para poder también hacer alguna distinción. A su vez, el componente cognitivo tiene, ¿no es cierto?, dos factores que son importantes de reconocer, que es la fantasía y la perspectiva. Y el componente afectivo tiene también dos componentes, como es la angustia empática y la aflicción personal. Cuando hablamos de fantasía, hablamos a la tendencia que tenemos a identificarnos con personajes de ficción, ¿ah? Como siendo empático también a esa, a veces que nos pasa de identificarnos con personajes de ficción, a ampliar y a poder adoptar distintas perspectivas. Vamos a hablar ahora y vamos a poner énfasis un poquitito en qué sería desarrollar la perspectiva, en esta angustia empática que a veces es, y que tiene relación dentro de este componente afectivo con experimentar los sentimientos de compasión y de preocupación por el otro, y esta aflicción personal que se refiere como a ese estado de ansiedad que nos puede aparecer cada vez que tomamos contacto con el sufrimiento del otro, desde este componente cognitivo. Marce, ¿puedes volver la lámina anterior, porfa? Un minuto. Ya. De los pensamientos, pensaría y sentiría. Sí, es para Claro, poder estamos hacer hablando de este mejor. componente cognitivo Sí, y este esa. componente afectivo, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Dentro del componente cognitivo yo me preguntaría, ¿qué está pensando la persona? Y ese componente cognitivo tiene a su vez dos aspectos. Fantasía, se está poniendo, en qué lugar se está poniendo, cuál es el personaje que está interpretando, y Perfecto. en esta adopción de perspectiva, ¿dónde estoy mirando? ¿Qué amplitud tengo para mirar? ¿Cómo estoy ampliando el campo de las posibilidades que tengo con el otro? Como en qué me estoy enfocando, en definitiva, ¿no? Claro, y por eso es qué perspectiva es la que estoy tomando y cómo puedo ampliar esas perspectivas Okay. para poder entender también al otro desde este componente cognitivo. Y desde este componente afectivo, en esta angustia empática, que puede ser a veces experimentar un sentimiento de compasión y de preocupación por el otro, o esta aflicción, que es lo que se denomina, ¿no es cierto? Son algunos términos que han ido igual cambiando, porque hoy día tampoco podemos hablar de esta angustia empática en términos de relacionarnos con la compasión o con la autocompasión, pero sí esta aflicción, que es este sentimiento que surge de experimentar y de ser testigo del sufrimiento del otro. ¿Cómo nos relacionamos entonces realmente con cuando entramos en contacto con el otro desde este componente más emocional? ¿Cómo nos relacionamos y qué tanto podemos tolerar el sufrimiento del otro? Hoy día, sin embargo, hay una visión un poco más integradora, no solamente analizando el componente desde la empatía y desde, o sea, el componente más cognitivo y el componente más emocional, sino que se han ido integrando ambos componentes en una visión más unificada de lo que es la empatía, y donde podemos decir que algo importantísimo es la perspectiva, que es la capacidad, ¿no es cierto?, de ampliar las situaciones que puede estar pasando una persona, o sea, cómo podemos poner más amplitud en las posibilidades o lo que le puede estar ocurriendo a una persona. Ponerse en los zapatos del otro e identificar una manera de mostrarle una capacidad de comprensión. Y aquí también es importante distinguir esa capacidad de comprensión, de empatía y de comprensión, ¿no es cierto?, porque la comprensión nos brinda una capacidad mayor de entender la situación del otro. Y nos lleva también a la posibilidad de querer indagar en lo que al otro le está pasando. Más. Y ¿sí? Hoy está ahí como, se prende y se apaga. No te escucho, Paz. Perdón, que apreté un botón que me estaba cambiando el lugar y ahora sí. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Bien, entonces la comprensión nos brinda un entendimiento mayor de una situación, pero a veces no nos deja como indagar sobre la situación misma. Por eso es importante también poder ampliar esa empatía en este campo y en esta perspectiva que podamos tener.
Y también importante integrar dentro de la empatía la conexión. Importantísimo crear esta conexión con los seres humanos, volver a este engagement, ¿no es cierto?, de poder conectar realmente, de generar conversaciones, de crear lazos de cercanía con quienes estás acompañando y de efectivamente estar en este proceso de acompañamiento con el otro. Y esta conexión la vamos a desarrollar con nosotros mismos, tal cual como lo vimos con la amabilidad, que era la amabilidad hacia el otro, hacia nosotros mismos, la amabilidad también con la comunidad y de la comunidad hacia nosotros mismos. Entonces conectamos en esta triple conexión de estar unidos hacia nosotros mismos, hacia los otros y hacia las necesidades de los demás. ¿Se entiende ahí? Sí. Otro aspecto importante es que no podemos aplicar de la misma manera a todos la empatía, sino que tenemos que asegurarnos de que a cada persona le entreguemos la motivación que necesita y que esto no sea un proceso estándar, porque cada uno tiene sus propias necesidades, todas las personas somos distintas, y si no entendemos ese concepto vamos a aplicar una empatía estandarizada hacia el resto y la verdad que no va a ser legítima, no va a ser real y realmente no vamos a lograr lo más importante, que es conectar con el otro. Conectar con su real necesidad, si nosotros esto lo hacemos desde un proceso absolutamente estandarizado, unificado, igualado para todos. Cada uno va a necesitar un proceso distinto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que trae la empatía en la organización? Vamos a hablar de algunos beneficios como por ejemplo la innovación, importantísimo hoy día la innovación para buscar respuestas más creativas, soluciones creativas a las necesidades, a las problemáticas que podamos tener. El compromiso, realmente cómo me voy a comprometer, y el compromiso al interior de la organización genera la posibilidad de tener mejores resultados. La retención, también el ser más empático ha demostrado que hay más posibilidades de retener al equipo, de que la gente efectivamente se mantenga más tiempo al interior de la organización. La empatía nos permite generar entornos más inclusivos, donde realmente podamos trabajar la inclusión al interior de la organización. Nos permite trabajar en los ámbitos de salud mental, es decir, de promover equipos más saludables al interior de la organización, y también de tener un equilibrio, esta conciliación de tener un equilibrio entre la vida personal, la vida laboral y todo lo que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida como líderes conscientes. Entonces, la innovación, el compromiso, la retención, la inclusión del personal, la salud mental y la conciliación son algunos de los beneficios que nos permite desarrollar, generar la empatía al interior de la organización. Y también a su vez la empatía es algo que, si bien está en nosotros y nosotros podemos conectar con esa conexión con el resto, tenemos y la podemos ir desarrollando y cultivando. ¿Cómo la desarrollamos? Primero, a través de estas actitudes mindfulness, que es, ¿no es cierto?, cultivando una mente de principiantes, es decir, abiertos a todas las posibilidades que pueden estar pasando y viendo todo como si fuera la primera vez, para no tener juicios ni para tener creencias que no nos van a permitir vincularnos y relacionarnos de una manera más empática con el otro si no somos capaces de identificar nuestras propias creencias en ello. También el no juicio, es decir, poder abrirnos sin la capacidad, o sea, sin la tendencia de clasificar la experiencia como agradable, como desagradable o como neutra, sino que abiertos a esa experiencia para poder desarrollar esa empatía. Con aceptación, que significa poder soltar el control, y eso no significa que soltemos el control, que nos vamos a resignar, sino que simplemente vamos a soltar el control sobre lo que no podemos cambiar en un momento, y desde ahí vamos a elaborar acciones que nos permitan vincularnos también de una manera más sana. Generando confianza en el otro, realmente construyendo vínculos que nos permitan generar esta confianza, y esta confianza la construimos también mostrando interés y generando conexión con el otro, para que podamos realmente desarrollar la empatía al interior de la organización.
Y acá los quiero invitar a hacer esta pequeña actividad que tiene como intención registrar en lo cotidiano pequeñas y no tan pequeñas acciones que tienen un impacto en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, en relación a la amabilidad y a la empatía, por ejemplo, tomando atención a alguna acción que podamos haber tenido durante esta semana, durante la semana pasada, con nuestro equipo, con nuestro grupo, pueden identificar ustedes, notar qué notaron acerca del comportamiento amable del otro hacia mí, identificando una situación externa. ¿Y qué experimenté yo? ¿En qué me focalicé en mi cuerpo, en mis emociones, en mi mundo interno, cuando experimenté alguna acción de un comportamiento amable hacia mí mismo, hacia mí, de otro hacia mí? Entonces, la invitación es a que podamos reflexionar 5 minutos, que podamos primero traer a nuestra mente algún acto amable que hayamos notado de un otro hacia nosotros. Si no fue en la organización, podamos notar dentro de nuestra casa, en nuestro grupo familiar o con un grupo de amigos, una situación reciente que podamos traer al espacio de nuestra conciencia y que nos permita y que nosotros creamos que eso fue un acto amable hacia nosotros. Entonces, traemos esa situación y que podamos reconocer esa situación y podamos ver qué generó en mí, en sentimientos, en sensaciones y en emociones. Nos tomamos unos minutitos para pensarla, a ver. Primero para traer esa situación hacia nosotros. Para identificar esa situación. ¿Alguien trae ahí alguna situación? ¿Puede reconocer alguna? Varias. A ver. Sí, a ver, yo he estado con un tema familiar de que mi madre ha estado bien delicada de salud, entonces en este momento he tenido varias sensaciones de amabilidad y desde la parte también compasiva, entonces es muy agradable cuando he logrado, por ejemplo, sentir que un médico se acerca y me dice, tomándose la pausa y el tiempo, para explicarme y contarme en su estado. Y cosas también de relación familiar, donde ese espacio así tan particular me ha hecho sentirme muy amado, muy querido. Entonces ha sido como muy gratificante desde la parte, lo que me ha pasado a mí, ¿ya? Y ¿Ya? también con mi equipo de trabajo que ha sido también así. A tomar, mira, tratemos, el ejercicio es como, la invitación es a tomar una acción de esas que, por ejemplo, me nombraste, y poder identificar las sensaciones corporales que esa situación te provocó. Poder identificar qué emociones te trajo esa situación, qué emociones Tengo aparecieron. claro. Paz, por Poder ejemplo, tranquilidad. identificar los pensamientos asociados a ello. Ok, paz, alegría. ¿Qué pensamientos Amor. podían haber asociados a ello? ¿Qué pensamientos? ¿Mm? Wow. Desde el lado como estaba puesto, eh, no se me ocurre como que pensamientos conmigo, lo que pasó conmigo el ¿Qué pensamiento. pensamientos te generó esa situación? Respeto, por ejemplo, me generó mucha sensación de cuidado también. ¿Ok? Y las sensaciones también ahí identificar, ¿no es cierto? Corporales. ¿Qué sentí en el Corporales, cuerpo? arrullo, así, tú, eso. Ok, gracias Javier. Mm. Bernie, Estaba pensando y fíjate que ayer me ocurrió algo bien especial. Tengo una compañera de un curso que tuvo un accidente muy fuerte en auto, se le cruzó un camión
no fue culpa de ella ni nada en la Costanera, y eso le significó dejar de trabajar, ausentarse en un montón de cosas. Y ayer nos empezamos a comunicar por un tema laboral y ella me dijo, no puedo yo hacer este trabajo, te lo puedo traspasar a ti. Lo encontré como súper amable de parte de ella. Y también surgió en mí así, bueno, si ella es tan amable, ¿qué puedo hacer yo por ella? Entonces yo tengo pendiente conmigo ser amable, caminar. Entonces dije, si ella está en un proceso de rehabilitación, le puede servir que caminemos juntas. Entonces le pongo sin saber ni dónde vive ni nada, arriesgándome. Le dije, ¿qué te parece, Carla, si de repente salimos a caminar y en eso podemos compartir un ratito? Me pareció genial. Entonces me dice, ¿dónde vive? Entonces, como referencia le dije en Tomás Moro con Colón. Me dijo, Bernie, yo vivo ahí. Entonces fue como así, como sin saber dónde vivía ninguna de las dos. Fue como decir, wow, esta cuestión se está generando muy bonita. Entonces le dije, ya, ok, yo puedo disponer un ratito los viernes a lo mejor y nos juntamos y salimos a caminar. Entonces me dice, ya, pero yo salgo en silla de ruedas. Entonces, claro, ahí también viene como la disponibilidad de uno y decir, yo estoy disponible como para pasear una silla de ruedas, o sea, que para mí es un riesgo en el fondo, es más delicado pasearse. Pero empezaron a surgir un montón de cosas esto fue anoche, en el cuerpo, como dices tú, en el pensamiento, y finalmente un alivio para las dos, como decir, ella por un lado encontrar a alguien que pueda conectarse con más gente. Yo encuentro como fuerte y claro, desde ahí la empatía es wow, que lata que estabas súper bien en la vida, se te cruzó un camión y te cambió la vida en el fondo. Y cómo hacer que ese momento difícil sea un poquito más amable. Y también de parte de ella encontrar como súper amable es despejarse de la pega, porque en el fondo decía, ¿cómo le pago a ella esto? Le diría... Entonces, claro, ahí fue como todo un tema de pensamiento. Exacto, eso es lo que te iba a decir, como que el primer pensamiento que yo te escuché ahí que apareció frente a este acto, a lo mejor que tú invitaste a ella o que ella apareció, fue un acto de amabilidad de ti hacia ella, pero el primer pensamiento que aparece es ¿qué puedo hacer yo para ser amable con ella? Ah, no, porque el acto de amabilidad fue que ella te cedió el ella trabajo. me cedió un trabajo, claro. Trabajo. Y eso sin te cobrarme, generó sin decir que me pagas claro, esto, porque dije, claro. habrá que pagarle. Y eso te generó a ti al tiro un pensamiento. ¿Qué pensamiento fue el que generó? ¿Cómo puedo ser yo amable con ella? Eso fue el primer pensamiento que apareció, ¿no es cierto? Y de ahí empiezan a aparecer también emociones asociadas, acciones asociadas, y que está súper bueno ese ejemplo porque en definitiva uno logra traer como a este espacio de conciencia todo lo que yo puedo desarrollar en un acto de amabilidad. Cuando yo reconozco no solamente el acto que yo puedo hacer hacia el otro, sino que un acto amable del otro hacia mí va generando que yo pueda hacer acciones amables en el contexto del desarrollo de la amabilidad y de la empatía en las acciones que puedo desarrollar. No voy a buscar una acción específica, sino que solo eso va generando más acciones. Cuando nosotros vamos actuando en la vida de manera más amable, más comprometida, más empática, va a generar un resultado que tarde o temprano va a hacer llegar a nosotros ese mismo acto de amabilidad, de empatía, por esta resonancia que vamos a ir teniendo en la medida de lo que nosotros vayamos realizando y desarrollando. Entonces es súper bonito el poder reconocer no solamente los actos que nosotros hacemos de amabilidad hacia el otro, sino que en nuestro rol de líder podamos reconocer actos de amabilidad y de empatía de otros hacia nosotros, porque eso nos permite hacerlo más consciente. Entonces a veces uno dice y habla de la empatía o habla de la amabilidad como un constructo mucho más teórico, mucho más amplio, pero como que no podemos bajarlo a la realidad concreta. ¿Cómo lo bajamos a la realidad concreta? ¿Cómo realmente sintonizamos con esas acciones y cómo vamos reconociendo los pensamientos que aparecen asociados a esas acciones amables y cómo reconocemos las emociones que esas acciones amables nos traen? Porque eso nos permite ir generando además estados positivos de bienestar en nosotros mismos. Y por lo tanto los podemos generar también en nuestros equipos. Sí, ese es un tema porque
en la organización, claro, esto como que uno lo ve del ámbito personal, así como la amabilidad, como la cercanía con la Claro, gente exacto. más cercana a uno, pero en el trabajo es como la respuesta de amabilidad como que no está, porque es como, bueno, tiene que cumplir con su función, ese es su trabajo, para ese le pagamos. Claro. Es como cuando tú le dices al hijo, el hijo te dice, hoy me saqué una súper buena nota, bueno, es tu deber no más sacarte, es como romper ese paradigma que tiene que ver un poco con lo que dijo Javier en un momento, que es la vulnerabilidad, que el líder se sienta como vulnerable al ser amable, que también lo mencionaste. Y no se da mucho, hay organizaciones como muy específicas y quizás por un tema de casi como KPI también como que existe la amabilidad, pero como que no se da en forma espontánea en un líder la amabilidad cuando debiera ser. Por esencia somos seres amables, somos seres Exacto. amorosos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto estar en nuestra esencia? Exactamente. Y eso es un poco, o sea, son atributos como bien específicos que nosotros podemos cultivar y desarrollar para tener un liderazgo más consciente. O sea, cuando nosotros hablamos de este liderazgo más consciente y hablamos de entrenar nuestra mente en el enfoque de la claridad, de la creatividad, de la compasión, de poder abrirnos a un espacio mucho más amplio, tenemos que bajarlo. ¿Y cómo lo bajamos? ¿No es cierto? Con actitudes específicas, o sea, desarrollando la amabilidad, entrenándonos en ser más empáticos, entrenándonos en reconocer y cultivar este enfoque, esta claridad, ¿a través de qué? A través de la atención. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando la atención para lograr un poco esos estados de liderazgo más consciente? Entonces déjenme acá compartir ahí lo último que nos falta para que hagamos una práctica de desarrollo de esa cualidad. ¿Qué hice acá? No sé ahora. Bueno, y el tema de los médicos que también mencionaba Javier es como hay equipos Claro, que sí trabajan el tema como la humanización de la medicina, y a su vez hay otros que nada. Claro. Mm. bien. Entonces, esta práctica, ojalá que la podamos ahí, como se las dejo como un recurso, que la podamos aplicar, de reconocer, ¿no es cierto? Tomar ahí atención, que noté, que me fijé acerca del comportamiento amable de otro hacia mí. A veces también lo podemos notar en acciones súper sencillas. No sé, puedo ir por la calle y puedo estar entrando, ir a comprar al supermercado y el guardia me sonríe, me saluda. Y a veces no notamos que esos simples gestos son gestos de amabilidad también hacia nosotros. Entonces, darnos cuenta de esa palabra amorosa, de ir tomando conciencia. Si nosotros queremos desarrollar esta amabilidad, cultivarla nosotros, tenemos que empezar a tomar conciencia de esos pequeños actos amables que también otros tienen hacia nosotros. Pequeños, ¿no es cierto? Como a veces ese saludo, esa sonrisa, ese abrirnos la puerta, o tomar atención en los pequeños y simples detalles. Se los dejo ahí para que lo puedan desarrollar. Entonces estábamos hablando de este liderazgo consciente y este liderazgo consciente que consiste en entrenar nuestra mente en el cultivo del enfoque, de la claridad, de la creatividad, de la compasión y de abrirnos un espacio para liderar. En eso podemos tomar decisiones que nos aproximen más a quienes queremos ser. O sea, cuando nosotros lideramos y cultivamos este liderazgo consciente, nos aproximamos y nos acercamos más a quienes realmente queremos ser. Un líder presente es mentalmente abierto, es no crítico, es emocionalmente abierto, está consciente de sí mismo, es paciente, es humilde, es confiado, es colaborador, es compasivo. Estos son algunos de los atributos que nosotros tenemos que cultivar como líderes, ¿no es cierto? Aparte de la amabilidad y de la empatía, para poder ser un líder más presente.
¿Por qué? Porque necesitamos ejercer estas capacidades innatas de nuestra mente para darnos cuenta muchas veces de que estamos en esta modalidad de piloto automático, de que estamos en estos pensamientos del pasado o del futuro, y que a veces dirigimos toda nuestra, o que para dirigir nuestra atención a la persona en la que estamos relacionándonos, tenemos que llevar a cabo esta presencia, estar más abiertos emocionalmente, más conscientes, más humildes, más cercanos, más confiados, más colaboradores. También importante tomar conciencia del efecto dominó que tenemos como líderes, ¿no es cierto? Que todo lo que hacemos o dejamos de hacer provoca un efecto en los demás. Y eso es cierto para todo el mundo, pero su impacto en el caso de los líderes también es mucho mayor. Y cuando no empleamos todas nuestras capacidades o no prestamos una atención enfocada, aumenta muchas veces la posibilidad de cometer errores o de tener y desperdiciar ciertas oportunidades. Entonces, el líder consciente es una persona que tiene esa extraordinaria capacidad de proyectar la luz y la sombra en los demás, y tenemos que preguntarnos entonces qué tipo de líder queremos ser y qué luz o qué sombra proyectamos. Cómo podemos cultivar la capacidad de estar más atentos, de liderar con excelencia y de proyectar así los efectos de nuestras acciones mucho más allá de nuestra esfera inmediata. Creo que una palabra, o sea, una pregunta que podemos hacernos, ¿no es cierto? Y si queremos hacernos para quienes acompañamos equipos, para quienes acompañamos gente, para quienes lideramos en organizaciones, o también como somos muchas veces líderes también en nuestros propios hogares y líderes de nuestra propia vida, es qué acciones queremos hacer para proyectar, ¿no es cierto?, que los efectos de nuestras acciones vayan mucho más allá de esa esfera inmediata que nosotros podamos tener. Entonces, ¿qué líder quieres ser? ¿Y quién quieres ser realmente en este proceso? Y acá los quiero invitar a hacer una reflexión, a que podamos construir un poquito para ir terminando en esta pausa, en este programa de liderazgo consciente, hacer una breve práctica de esta reflexión de quién queremos ser como líderes. Entonces los quiero invitar también a ponerse ahora en una postura de atención, en una postura de observación, para que podamos hacer esta reflexión. Y yo los voy a ir guiando con algunas palabras, con algunas frases, para que vayamos tomando atención a quién queremos ser y podamos hacer esta reflexión en conjunto. Entonces nos sentamos en esta postura cómoda, con las plantas de los pies apoyados en el piso, en paralelo, ¿no es cierto?, tratando de no tener los pies cruzados. Podemos la espalda relajada, podemos cerrar los ojos o mantenerlos abiertos como a nosotros más nos acomode, como más lo sintamos, para provocar ese silencio interior, para lograr ese silencio interno. Y te voy a conectar con una frase que te voy a invitar a que la puedas pronunciar suavemente, y que dice, es una frase de David White, que dice que llegará el momento en el que descubrirás que te has comprometido con cosas demasiado pequeñas. Llegará el momento en el que descubrirás que te has comprometido con cosas demasiado pequeñas. Y en esta reflexión les voy a invitar a dejar fuera las primeras respuestas que aparezcan, ¿ok? Vamos a dejar fuera las primeras respuestas de esto que aparezca y vamos a volver a preguntarnos, o volver a repetir esta frase. Llegará el momento en el que descubrirás que te has comprometido con cosas demasiado pequeñas. ¿Qué sensaciones, qué pensamientos y qué emociones emergen? ¿Qué palabras resuenan contigo? Y tómate un tiempo para reflexionar.
para conectar quizás con tu respiración y observar si te descubres evaluando o analizando lo que aflora y no solo aceptando que sea lo que aparezca. Y cuando te sientas más concentrado, más enfocado, quizás en tu propia respiración, vas a ir pudiendo tener en cuenta lo que aparece. Quizás puedas escuchar la palabra descubrirás como un recordatorio de lo claro que puedes ver cuando estás presente. Quizás estas palabras te puedan recordar la posibilidad de abrir un espacio para acceder a tu sabiduría interior, a tu intuición, para conectar con esa intuición y no solo limitarte a lo que aparece en los contenidos de la mente. Quizás te puedas estar preguntando qué significa demasiado pequeño o haciendo juicios en relación a ello. Puede ser algo que los demás te dicen que hagas, o quizás algo que alguien te dijo que deberías hacer porque para el otro es bueno. Quizás pueda ser algo que no moviliza completamente tus capacidades o no te alienta a expandir tus pasiones, a conectar con tu propósito y con eso que realmente te apasiona. Quizás pueda ser algo que te lleva a identificarte demasiado con el deber ser, con el status quo. Podrá ser el miedo, y pasa a tu rol como líder para abrirte a esa grandeza. ¿Quién realmente quiero ser? He seguido siempre el camino que me han prescrito, o he conectado con ese deseo y esa pasión que me lleva más lejos de lo que puedo imaginar, que me permite sacar lo mejor de mí, y que me permite conectar con esa grandeza para acompañar al otro. Hay aspectos que han dejado de ser, quizás podemos pasar de preguntarnos
en el qué estamos, en nuestro rol de líder, en nuestro trabajo, pasar a preguntarnos en el cómo. ¿Cómo hacemos? ¿Quién quiero ser en este rol de líder? ¿Quién estoy siendo? Y puedes dejar ahí lo que vaya apareciendo para empezar a escuchar esa respuesta, tomar contacto con eso que aparece, que podamos conectar con eso, quién realmente queremos ser, que vaya mucho más allá de lo que imaginamos. Bien. ¿A quién le apareció algo distinto? ¿Quién pudo notar? ¿Alguien se pudo dar cuenta de algo? En relación a quién está siendo y quién quiere ser realmente en este rol, en este líder consciente, en este líder presente. ¿Estamos limitados por nuestras propias creencias? ¿O estoy sacando lo mejor de cada uno, lo mejor de mí mismo? ¿Qué necesitamos para desarrollar y llevar adelante nuestras pasiones, conectar con nuestro propósito, con nuestro sentido vital? ¿Paz? Sí, yo creo que aparece la sensación de que es ilimitado las posibilidades, que son ilimitadas y en la medida que tú trasciendas un poco tu emocionalidad, que a lo mejor te drena, te limita tus creencias, y que eso se expresa en relaciones, creo que puedes desplegar, o sea, el potencial que puedes desplegar es infinito, absolutamente. Eso me parece. Qué Y que bueno, qué también, bonito. sí, cuando va sucediendo eso, es como que también se va ordenando, no sé si porque tu mente magnetiza otras cosas, pero se va ordenando, y van apareciendo nuevas situaciones, conversaciones, personas, se va ampliando todo. Mm. Muy maravilloso. Van apareciendo nuevas posibilidades, ¿no es cierto? Vas viendo, es como que tú vas viendo, vas accediendo a otro, más perspectiva, vas accediendo a otro tipo de conocimiento, de relaciones, de etcétera, sabiduría. O sea, cuando estamos más presentes, ¿y cuál es la invitación desde este liderazgo consciente? De que cultivamos el enfoque, cultivamos la claridad, cultivamos la creatividad, la compasión, y nos basamos en habilidades, ¿no es cierto?, en cualidades, en actitudes como la amabilidad, como la empatía, que nos sirven para resonar con esta conciencia de que podemos realmente hacer cosas mucho más ilimitadas, de que a veces hemos estado comprometidos con cosas a lo mejor demasiado pequeñas, como dice esta frase, ¿no es cierto?, de David White, que nos lleva a ver y comparar. Bueno, hemos estado realmente comprometidos con cosas pequeñas. En algún momento a lo mejor vamos a cuestionarnos y vamos a decir, bueno, a lo mejor tenía muchas más posibilidades de amplitud, de poder conectar, de poder sintonizar en ese espacio mucho más amplio, más abierto, que nos lleva a la conciencia de nosotros mismos y la conciencia de estar más presente. Marcela, y te hago un comentario que a mí me produjo un poco ruido esa frase con el tema de comprometerte con algo pequeño, porque desde la expansión, la generosidad, la amorosidad, tú puedes estar en algo sencillo. Y siempre se da el ejemplo esto de los maestros iluminados que están en cosas súper simples, como no sé, el que sacaba aceite de las semillas de sésamo, etcétera, como cosas muy simples que a veces uno piensa que tiene que ser todo muy grandioso, pero lo entendí después en la cosa pequeña como en lo que te restringe posibilidades. Exactamente. Por ahí iba, más que
el propósito no siempre es tener que hacer, wow, un mega movimiento, algo tan grandioso. Puede ser lo simple y lo sencillo también, puede estar contenido ahí. Absolutamente, y que es distinto la simpleza, ¿no es cierto?, lo simple a lo pequeño. Y cuando hablamos de pequeño, es exactamente lo que tú estás diciendo, como esa capacidad que a veces tenemos de autolimitarnos. No porque estemos haciendo una acción simple, va a ser lo mismo que una acción pequeña, que una acción pequeña es como es de esa posibilidad o como es de esa dificultad que tenemos de conectar con todos nuestros recursos que nos permitan ampliar esta visión mucho más atenta, mucho más presente. Gracias por ese comentario, porque efectivamente cuando uno lo ve como desde esta visión más pequeña, como reducida, ¿por qué no puedo conectar con algo más simple, con algo más pequeño? Efectivamente podemos conectar con esa simpleza y eso no significa que no va a ser grande y que no va a ser expansivo, pero que no sea desde la limitación de nuestra conciencia o de nuestras creencias. Sí, a mí me pasó muy similar. De hecho, tuve un buen rato ahí rumiando un poquito el cuestionamiento por lo pequeño, ¿no? Y claro, de repente me di cuenta que sí efectivamente habían cosas pequeñas que eran trascendentales, por lo menos en mi sentir, ¿no? Y sin embargo, a mí me pareció, y bueno, ¿y qué pasa si esos pequeños empiezas a soltarlos también, ¿no? Empiezas a soltar lo pequeño para que aparezca este mundo más abierto, imaginativo e ilimitado como claramente lo expresa Paz, ¿no? Que me pareció muy bonita su mirada. Eso, pero me cuestioné esto de por qué no darle el valor a esto pequeño y después empieza, claro, empecé a andar y salir para afuera. Qué buen ejercicio en todo caso de cuestionárselo y de poder ir ampliando esa mirada y resonar, ¿no es cierto?, con algo que es mucho más amplio, mucho más grande. Bien, Marce no alcancé a leer delante, pero lo voy a compartir, que la Marce dijo, mi compañera fue amable conmigo, me trajo flores y me generó eso agradecimiento hacia ella. Me conmovió su gesto, ya que se vino caminando con mucho frío y físicamente me alivió. La Marce está en Argentina, está acostada en cama, enferma, con fiebre, porque además no ha podido volver a Chile, producto de la situación climática. Entonces ella dice que ayer, en este estado en el que estaba, una compañera le trajo flores, eso fue un acto amable hacia ella, eso le generó pensamiento de gratitud, le conmovió su gesto y se alivió físicamente. Después dice, me resonó ajustar la mirada de debilidad con límites y amabilidad. Qué bonito, gracias Marce, no quise dejar de compartirlo ahí porque sé que además ni siquiera podía hablar cómo estás, pero estás ahí presente compartiendo con nosotros tus comentarios, así que deseo que luego se mejore tu clima y que puedas volver a Chile. Bien, y para terminar quiero compartirles esta frase de la Yanis Marturano, que es en quien nos hemos basado en este enfoque del liderazgo consciente, y ella termina diciendo que nuestro mundo necesita líderes atentos, personas que encarnen el liderazgo presente, necesitamos líderes que no solo se entiendan a sí mismos, sino que también puedan permanecer con el corazón abierto y la fortaleza necesaria para tomar decisiones éticas. Un pequeño paso puede iniciar un cambio, puede iniciar un cambio y un pequeño cambio puede contribuir a la creación de un mundo mejor. Y yo creo que efectivamente si nosotros damos un paso a encarnar las cualidades de este liderazgo consciente, en la excelencia del liderazgo, podemos generar un cambio en nosotros y podemos contribuir desde ese cambio a la creación de un mundo mejor. Así que espero haber aportado en algo con este liderazgo consciente de poder desarrollar estas cualidades de atención, de claridad, de compasión, de creatividad, de empatía, de amabilidad, de una manera mucho más cercana. Que cultivar la práctica de mindfulness para poder desarrollar esa claridad
es lo que nos lleva realmente a estar mucho más presentes, y no con nuestra mente divagando en el pasado o en el futuro, sino que efectivamente con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, identificando nuestras emociones en ese momento presente, nuestras sensaciones, podemos conectar con el otro. Podemos conectar con nosotros mismos para conectar también con el otro. Bien. Les agradezco a todos su presencia, su compartir, chiquillos, hoy. Y les recuerdo que esto está disponible, como dice la Carol, en Abra, aprendizaje, laboratorio de aprendizaje para todo el que quiera. Carla. Sí, Marcela, disculpa que no participé tanto como hubiera querido, pero es que nos movieron un poquito aquí en la oficina. No, era darte las gracias nomás, súper emotiva. Me encantó. Gracias, Carla. Gracias a ti por haber estado y haber compartido. Gracias, Bien. gracias. Gracias, Bien, Marce. Gracias. Ahí quedó. Muchas gracias, Marce, por habernos acompañado. Bueno, contarle, y como lo decía Marce en el inicio, el día de hoy finaliza este ciclo, así que esperamos que lo hayan disfrutado y que le haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias a ti, Marce, por habernos acompañado como siempre. Gracias, Carol. Gracias a Abra y bueno, a todos los que participaron en este ciclo de liderazgo consciente. Así es.